Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde tenemos una conferencia un poco particular, porque aquí, en un centro donde somos casi todos mayores y bastante mayores, pues hablar de niños pequeñitos, de bebés y cosas así es curioso. Bueno, la conferencia es "¿Y si la salud no fuera solo química?", en edición pediátrica 2026. Contamos con la presencia en esta mesa, además de África Jareño, que me imagino que serás quien vaya presentando a tus compañeras. Yo le presento, sí, gracias. Vale. Hoy iba a estar el presidente del Centro Riojano aquí con nosotros, pero le ha surgido otra cosa y menos mal que venía yo en el autobús y digo, venga. Digo, bueno, vale, pues voy corriendo. ¡Hala! Pues ya estoy aquí. Entonces, las personas que hoy nos acompañan en esta mesa, además de África Jareño, experta en bioresonancia cuántica y abordaje integrativo, tenemos a la doctora Vegara, experta en pediatría integrativa y funcional. Doctora Peiré, experta en pediatría y medicina integrativa. Doctora Bellostas, experta en oncología integrativa. Bueno, aquí lo que hemos venido a escucharles a ellas. Yo aquí poco tengo que decir, lo que tenía que decir ya lo he dicho. Muchas gracias por su presencia, a todos ustedes. Y bueno, que empiece África a contar y a presentarnos a las doctoras que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la espera que hemos tenido. Y es un verdadero placer celebrar hoy este encuentro sobre pediatría infantil e integrativa, con una mirada más amplia y humana. Es un privilegio presentar a la doctora Mar Vegara, pediatra con una amplia trayectoria clínica y una visión profundamente integradora de la salud infantil. Su trabajo destaca por unir el rigor médico con una comprensión global del niño y de su entorno, abordando la salud desde la prevención, la regulación y el acompañamiento familiar. Gracias, Mar, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me ha puesto África en un compromiso porque yo creo que es mi pasión el abordaje de la pediatría integrativa en nuestros niños. Abordaje que también, hablando un poco de mayores, extendemos a los mayores. En nuestra clínica, poco a poco, cada vez tenemos más mayores porque lo conocen el abordaje con los niños y se apuntan los padres y acabamos también con los abuelos. Y al final hemos hecho una clínica de medicina integrativa, no de pediatría, ¿no? Y es que cuando veáis, vais a dar cuenta que hoy en día es un abordaje que recupera el abordaje de la pediatría convencional y que es el único que podemos hacer. Y bueno, voy a intentar sobre todo aunar a las dos medicinas, porque solo hay una medicina. Tenemos hoy en día un cierto enfrentamiento de la medicina convencional con la medicina integrativa y no hay tal enfrentamiento. Cuando vienen a la consulta los pacientes, muchas veces yo he trabajado hasta hace unos años, hasta hace 2 años en los HM, y mis compañeros me mandaban a los pacientes a la consulta y les decían, ir a ver a Mar que hace cosas raras. Y entonces, claro, cuando llegaban los pacientes me preguntaban, pero ¿usted qué es? Y yo decía, yo soy médico intensivista. Y bueno, quiere decir que somos médicos o profesionales sanitarios o profesionales que nos ayudan, porque la medicina integrativa, como veréis, es muy integrativa. No solo tenemos médicos trabajando con nosotros, podemos tener incluso profesionales que no son sanitarios, pero que nos ayudan, como por ejemplo los osteópatas que tenemos en la consulta. Y bueno, ya digo que me ha puesto un compromiso porque quizá para mí era más fácil hablar que hacer una presentación. Y entonces mi presentación es muy larga, es horrible, pero la vamos a pasar rápido y porque os voy a dar una sorpresa, que es que el caso clínico lo vamos a presentar como una masterclass a la que estáis invitados y lo podemos desarrollar mucho más despacito en la presentación. Por lo cual solo quiero contaros un poco las bases de lo que es la pediatría integrativa. Entonces, bueno, os preguntaréis
Yo os pregunto si las enfermedades que estamos viendo en nuestros niños son las mismas o si a vosotros también os llama la atención qué está pasando con nuestros niños, ¿no? Porque esto fue la causa de que yo empezase con la pediatría integrativa hace ya unos 20 años, ¿no? Cuando empecé a ver enfermedades en los niños que decía esto no es normal que yo que siempre he trabajado con una población gitana y que conocía 3 generaciones, que empezasen a tener los niños enfermedades autoinmunes desde muy temprana edad, ¿no? Tenemos niños con artritis reumatoides con 2 años, y igual pues tanto asma, tanto dermatitis atópica, que prácticamente pues es que casi el 30% de nuestros niños en España tienen dermatitis atópica y asma, ¿no? Y lo mismo con la pandemia de trastornos del desarrollo. No es verdad que no diagnosticásemos antes los trastornos del desarrollo, incluido el autismo, porque es un poco la justificación que dan, ¿no? Es que antes no se diagnosticaba. Yo os digo que no, que yo ya soy muy vieja, que antes no veíamos muchos casos de trastornos del desarrollo ni tanto autismo. Con lo cual algo está pasando, ¿no? Con estas enfermedades, por lo menos es mi impresión, ¿no? Y bueno, cuando yo planteé esto me dijeron, Mar, es que tus gitanos se casan entre ellos, entonces esto es genético, ¿no? Pero realmente la genética no cambia tan rápido. En los últimos 30 años no ha cambiado la genética es muy estable. Y esto se debe, sí, a lo que conocemos hoy como el esposoma, que evidentemente ha cambiado, ¿no? Y cuando hablamos de esposoma, pues tenemos que mirar lo que es los tóxicos que nos rodean, y entre ellos, pues los últimos 30 años podemos hacer un poquito, poner la mirada en todos los que son los wifis, todo lo que es la electricidad LED que nos rodea, ¿no? Que a veces se nos olvida, aparte de todos los tóxicos químicos que nos rodean, ¿no? Somos genes y esposoma, y esto lo tenemos que tener en cuenta, y lo que sí que ha cambiado es el esposoma al que están sometidos nuestros niños, que por otro lado son mucho más sensibles, ¿no? Y esto nos lleva a una cosa muy importante que no podemos olvidar los pediatras, que es que si empezamos a prevenir cuando ya tenemos la enfermedad vamos tarde, pero si empezamos a hacer prevención en la etapa adulta también vamos tarde, porque hoy conocemos el origen de la salud y la enfermedad en los primeros momentos del desarrollo. Y esto es muy, muy importante, está en nuestras manos como pediatras de poder hacer una prevención incluso desde antes de nacer. Hoy conocemos lo que es la epigenética, cómo la expresión de los genes depende del ambiente, y esto es muy importante, y ese concepto de los 1000 primeros días de vida es fundamental, no puede faltar en la pediatría y ni siquiera en la medicina, ¿no? Porque esto es fundamental para poder hacer prevención, porque podemos programar no solo la salud de nuestros niños, sino también la de 3 generaciones. Hoy se habla mucho de la obesidad, ¿no? Y nuestros niños pues tienen más obesidad porque comen mal, porque están más sentados, por las pantallas, ¿no? Pero y si pensamos que a lo mejor tienen más obesidad también porque su abuela estuvo sometida a insecticidas, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos una capacidad enorme en nuestras manos, y esto es algo que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y no podemos abordar estas enfermedades crónicas complejas en los niños ni en los mayores con el mismo pensamiento limitado de la medicina convencional. Y yo no estoy en contra de la medicina convencional, que soy intensivista. Y la medicina convencional salva vidas y ha salvado muchas vidas, y tenemos una medicina convencional estupenda en España. Pero quizá en la fase aguda es suficiente, pero en estas enfermedades crónicas no transmisibles tenemos que abrir nuestra mente. Es imprescindible que abordemos estas enfermedades de otra forma, que por otro lado no es una forma nueva de abordarlas. Y aquí os contaré una pequeña historia de mi abuelo, que se formó con Jiménez Díaz, siempre la cuento. Cuando yo estaba estudiando y venía y me decía, bueno, ¿y cuál es la constitución del enfermo? Y yo decía, abuelo, yo las constituciones las estudié en historia de la medicina, pero es que en la vida me han hablado a mí de cuál es la constitución de un enfermo. ¿Qué más da? Si tiene una hepatitis, ¿qué más da que tenga una constitución u otra, ¿no? Hasta que me topé con la homeopatía y me hablaron de las constituciones, era algo totalmente que estaba fuera de mi práctica, ¿no? Esta idea no es nueva, como os digo, viene de la medicina hipocrática. La medicina hipocrática, ¿qué decía? Decía que nosotros tenemos en nosotros la capacidad de curarnos, ¿no? La enfermedad es una forma que tiene nuestra célula de llegar al equilibrio cuando ya no puede más. La enfermedad es buena, ¿no? Nosotros tenemos en nosotros la capacidad de curarnos. ¿Y con qué? Mejorando nuestro terreno, con la alimentación, el sueño, el contacto con la naturaleza, ¿no? Por eso os digo que esta idea de la medicina integrativa, de recuperar la importancia del terreno, no es nueva. Quizá la habíamos perdido cuando tuvimos esas medicinas tan buenas
con las cuales, si tenemos unas medicinas estupendas, ¿para qué nos vamos a cuidar, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con adelgazar, ¿no? ¿Para qué voy a hacer dietas si me dan esa pastilla estupenda, ¿no? Y yo ya no tengo que hacer nada? Y bueno, ahí es donde yo creo que tenemos que volver la mirada a la importancia de cuidarnos, ¿no? ¿Y qué es la medicina integrativa, ¿no? ¿Qué es ese caballo de batalla, esa lucha continua entre las dos medicinas, ¿no? Que ya digo que solo hay una medicina, que es la de usar todo lo que podamos en favor del paciente. La medicina integrativa la definen como una atención centrada en la persona, informada por la evidencia, muy importante, que utiliza terapias convencionales y complementarias, apropiadas en principio a cada caso para lograr una salud óptima. Quizá aquí la diferencia fundamental es que la medicina convencional actúa cuando el coche se ha parado, que no tenemos ya una enfermedad, y las analíticas que manejamos son analíticas de coche parado. Como yo he trabajado en la UBI, realmente esas analíticas las veíamos alteradas, un pH, cuando ya es un paciente que está en la UBI, pero un paciente que nosotros hacemos una analítica que está andando por la calle, normalmente estas analíticas nos pueden decir que tiene un poquito de anemia, pero no nos van a permitir que tenga un estado óptimo de salud, saber si tiene un estado óptimo de salud, ¿no? Y yo digo que la medicina integrativa es lograr el perfecto estado de salud. Muchas veces nos traen un niño a la consulta que por fuera está estupendo, ¿no? Y cuando de pronto empezamos a mirarlo con la medicina integrativa, le sacamos pegas. No es que le saquemos pegas, es que estamos intentando ajustar tornillos para que su organismo, que no se ha parado, funcione de forma óptima. Yo siempre le digo a los padres, esto es como el coche, que lo llevamos a revisión. Y no nos vamos a agobiar, nos vamos a poner medallas cuando ajustamos tornillos, porque todos tenemos tornillos que ajustar, porque en realidad la salud es un perfecto estado continuo de trabajo a nuestras células para conseguir el equilibrio de la homeostasis. Esto es muy importante, ¿no? No queremos que nuestros pacientes se paren y para eso vamos a trabajar en ajustar estos tornillos, ¿no? Y a veces se asustan los padres, nos asustamos nosotros, ¿no? No se trata de una medicina alternativa, ¿no? Como ahora veremos. ¿Qué es y qué no es? No es rechazar la medicina convencional. No es una pseudociencia, hay muchísima evidencia cuando nos preocupamos en un poco averiguarla. No es sustituir tratamientos, pueden convivir. Yo puedo tener un paciente con una quimioterapia, pero oye, qué bien si además le doy una buena alimentación que haga que las células del cáncer no les guste, porque a lo mejor solo saben usar la glucosa, y en cambio a la célula sana le damos sus grasas buenas para que esté nutrida, ¿no? Podemos usar una vitamina C para oxidar más a las células del cáncer antes de la quimio y para también que en cambio las células sanas generen antioxidantes. Podemos convivir, ambas medicinas deben convivir, ¿no? Y en principio a mí lo que más me gusta es que no es solo tratar el síntoma. No se trata de sustituir la medicina convencional para tratar el síntoma con cosas más naturales. Eso no es la medicina integrativa, aunque podemos tener la suerte de, como médicos integrativos, conocer diferentes terapias para tratar los síntomas. Pero en el fondo no se trata de tratar los síntomas. Como veréis, se trata de tener un buen terreno, conseguir que nuestros pacientes tengan un buen terreno, ¿no? Y conseguir que el síntoma para nosotros es bueno, esa punta del iceberg que nos dice que la célula ya no ha conseguido regularse sin hacer ruido y que ya ha hecho esa enfermedad para decirnos voy a hacer una hoguera y quemarlo todo, ¿no? Y el síntoma es bueno, a veces como personas tenemos que regularlo, ¿no? Si un niño tiene mucha fiebre, no lo voy a dejar con fiebre una semana, voy a intentar regular, ¿no? Pero la medicina integrativa es una medicina fundamentalmente de terreno, quedaros con esto, es una medicina de resiliencia, de trabajar la resiliencia de nuestros pacientes y no trabajar nosotros, de enseñarles a nuestros pacientes a trabajarla y a trabajarla en nuestros niños. Es una medicina personalizada, fundamentalmente preventiva, que no vengan los pacientes diciendo eres mi última oportunidad, que eso a mí me hace sentirme muy mal. Queremos que sea una medicina sobre todo preventiva, que vengan los pacientes y me digan, Mar, me quiero quedar embarazada, digo, ¿qué hago antes de? ¿No? Esto es muy importante. Está basada en la evidencia, como os digo, centrada en las relaciones. Es muy importante el trato entre el médico y el paciente. El médico no es ese médico autoritario que dice esto es lo que hay que hacer. Si hay un paciente que no se quiere poner quimio, vamos a intentar entender, acompañar y, en todo caso, siempre respetar la opinión de nuestros pacientes. Y, como digo, es una medicina, por tanto, participativa, ecológica, que tiene mucho en cuenta el medio ambiente donde nos movemos y que también estudiamos mucho medicina ambiental, es algo desconocida, ¿no?
Bueno, pues voy a pasar esto un poquito rápido, pero sí que os digo bueno, la medicina alternativa tradicionalmente es una medicina que rechaza la medicina convencional. La medicina integrativa no rechaza la medicina convencional, sino que la complementa, se pueden usar a la vez, ¿no? Incluye pues todo lo que consideramos que puede ayudarle al paciente, pero no con peligro. Esto es importante, ¿no? O sea, nosotros usamos esta cruz donde por un lado manejamos la eficacia y por otro lado la seguridad, y siempre vamos a intentar movernos dentro de esta cruz, dentro de la eficacia y seguridad lo más alta posible, ¿no? En algunos casos no tendremos estudios. Por ejemplo, lo que nos pasa en pediatría integrativa es que la mayor parte de las cosas no las podemos usar en niños. Hablamos de fitoterapia o hablamos de ortomolecular, no hay evidencia en pediatría. Pero yo cuando trabajaba en la UBI, la mayor parte de los antibióticos que usábamos tampoco los podemos usar en niños. Esto es muy importante, cuando no nos dejan hacer ensayos clínicos es complicado, ¿no? Incluso a veces hacemos ensayos clínicos cambiando la edad de los niños, ¿no? Porque tienen que ser en niños mayores de 5 años, ¿no? Pero también os digo que la mejor evidencia es también, como decían nuestros antiguos médicos, la evidencia clínica, ¿no? Y esto es muy importante, no lo podemos rechazar. Y poquito a poco tenemos que irnos uniendo para hacer más estudios, ¿no? Y voy a pasar esto un poquito rápido porque es lo mismo que os he contado, aunque aquí os cuento qué podemos usar en medicina integrativa. Y una de las cosas que más nos llama la atención en medicina integrativa son las técnicas energéticas. Y cuando hablo de técnicas energéticas son las grandes perseguidas, como puede ser la homeopatía, ¿no? Como puede ser la acupuntura, como pueden ser ya las bioresonancias. Pero yo siempre os digo que primero de carrera estudiamos física. Biofísica es una asignatura que nos parece una tontería cuando estamos estudiando. ¿Para qué quiero yo estudiar física, no? Pero durante muchos años he estado estudiando la parte física de la medicina y es asombrosa, ¿no? Podemos curar a un paciente un dolor con una bioresonancia, aunque parezca mentira, ¿no? Pero el paciente luego nos llama y nos dice, a ver, que yo no me creía nada, pero ahora no me duele. O una bronquiolitis el otro día que le pusimos la bioresonancia y la mamá nos llamó y nos dijo, uy, está fenomenal, ¿no? Y solo le habíamos puesto una sesión de bioresonancia. Hoy ya no os hablo de la acupuntura o de la homeopatía, ¿no? Cuando de repente un paciente con un ataque de ansiedad le das 3 bolitas de aconitum y el paciente se calma, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, tenemos muchas técnicas que podemos utilizar y formarnos y bueno, somos energía, somos energía. Y bueno, la pediatría integrativa, como os digo, tiene que ser fundamentalmente una pediatría donde enseñemos a nuestros pacientes, a los padres y a los niños a cuidarse. El estilo de vida es la base sobre la que se sustenta la pediatría integrativa. Como os digo, no se trata de quitar ese síntoma, esa fiebre que tanto nos asusta, sino de entender qué está haciendo nuestro organismo e intentar apoyarlo. Como os decía, bueno, vamos a tener un niño con 7 días con fiebre, pero a lo mejor podemos intentar modular la fiebre sabiendo que es buena, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho es, como siempre sabrán mis pacientes, les hablo de que la célula es la última responsable de nuestra salud y que, como siempre también les cuento, la célula va por libre, no tiene nada que ver con nuestro cerebro, ¿no? Y lo más importante para nuestra salud y la de nuestros niños es lo que siempre se nos olvida también en medicina integrativa, que es que nuestra célula necesita sentirse segura, ¿no? Lo que es la seguridad celular es un imperativo biológico, es lo que ha cambiado toda la pediatría, por eso los pediatras lo sabemos. Sabemos que ahora dejamos pasar a los papis a las unidades de cuidados intensivos cuando antes no lo hacíamos, porque necesitamos que la célula de nuestros niños se sienta segura, ¿no? Y esto es una parte fundamental en nuestro tratamiento en la clínica. Trabajamos con muchas técnicas de integración sensorial para intentar regular el sistema nervioso autónomo, que es al final el que nos regula, ¿no? La detoxificación también la pongo aquí porque es la gran olvidada, ¿no? Ahora que tenemos más tóxicos no hay que detoxificar. Cuando nuestros médicos de primeros de siglo eran conocidos por los balnearios, los drenajes, las sanguijuelas, los ayunos, ¿no? Por drenar y detoxificar. Y esto es muy importante, lo recupera mucho la medicina integrativa. Los tóxicos, los grandes olvidados, nuestra casa, que es lo peor. Siempre pensamos en la contaminación ambiental, en cuanto contaminan los coches, y no nos damos cuenta que hoy en día nuestra casa es lo más intoxicado. Y que los tóxicos tienen mucho que ver con todo lo que está pasando a nuestros niños, ¿no? Por eso os quería presentar, pasando un poquito más rápido para no quitarle tiempo a mis compañeras,
Esto es un poco para recordaros que nos basamos sobre todo en pediatría integrativa y nutrición integrativa en el terreno biológico. Y nuestra clínica, para explicar a los pacientes qué es ese terreno, hacemos la metáfora del árbol, ¿no? En esas raíces es donde tenemos lo tan conocido hoy en día, como os contaba, lo primero la seguridad celular, pero también tenemos ahí a la microbiota, a la alimentación, al sueño, al ejercicio, ¿no? Estas cosas tan importantes que se nos han olvidado, a los ritmos circadianos, a las luces, ¿no? Esas luces tan de moda ahora, la luz roja por la noche, ¿no? Que piensan que nuestra consulta es algo diferente, pero bueno, esas cosas las tenemos que recuperar para llegar al tronco donde están todos los sistemas tan importantes que manejamos ya en la medicina convencional. Y ahí, donde están las raíces y los frutos, sería un poquito la enfermedad, que es solo la puntita de lo que está pasando más ahí abajo, ¿no? Y bueno, ahí fundamental también lo que os contaba los primeros 1000 días de vida, para conseguir una resiliencia, que es el objetivo real de la pediatría. Yo siempre les digo a mis pacientes, si tenemos parásitos no es porque el parásito haya venido a quedarse con nosotros porque quiera molestar. Si tengo un buen terreno, el parásito no se va a quedar. Si yo tengo un buen terreno, lo de fuera, salvo que sea un bombazo, no me va a importar, ¿no? Y eso nos lo ha demostrado, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID es igual para todos, pero oye, hay algunos que hemos estado trabajando con el COVID, ¿no? La resiliencia es nuestro objetivo en nuestros pacientes, hacer que podamos vivir en este mundo que, como os digo, no es fácil por todos los tóxicos que tenemos, el estrés, todas estas cosas que todos conocemos, que no nos tengamos que ir de ermitaños. Y aquí es donde no todos somos iguales. Esta es la individualidad, como veremos ahora, en este caso clínico rápido, que os voy a pasar. Nuestra historia integrativa es un poquito diferente, vamos a siempre a preguntar esa parte ambiental. Va a ser una historia muy completa, donde vamos a hacer también hincapié en lo que ha pasado, no solo lo que pasa, ¿no? Sino también todo lo que llamamos trauma en los primeros momentos del desarrollo. Esto es muy, muy importante. Y bueno, aquí tenemos un caso clínico de asma de difícil control, que este es el que no os asustéis, porque hay muchísima información, pero la veremos luego en un caso clínico que podemos discutir. Solo os voy a pasar algunas cosas importantes, ¿no? El sistema inmune de mucosas, lo conoceréis, los pediatras lo conocemos mucho, porque es ese niño que pasa por todos los especialistas, que lo está viendo el otorrino, el neumólogo, el dermatólogo, el neurólogo, el urólogo, todos, porque tiene itis, no tiene itis de todos, y al final lo que tiene es un síndrome de inflamación de las mucosas, que como sabéis comprende a todas estas partes, ¿no? El síndrome de inflamación de las mucosas lo hablaremos despacito cuando desarrollemos el caso clínico. Y bueno, este es un niño con un asma mal controlado, no sé cómo voy de tiempo, pero en principio hay algunas cosas importantes ya en los antecedentes familiares, ¿no? Que aquí en la medicina integrativa es importante que el paciente no se sienta culpable, porque todos sabemos la importancia de la microbiota. Entonces alguna mamá a veces nos dice, madre, es que yo tuve que tomar antibióticos durante el embarazo. Yo les digo, no se trata de hacer sentirse culpable a la gente, si no he podido dar el pecho, o si he tenido que tener una cesárea, o si he tenido que tomar antibióticos. Lo que se trata es de ver puntos de mejora, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en este pequeño había muchos puntos de mejora, una gestación por fin, porque la madre tenía muy mala microbiota. Yo siempre les pregunto, ¿pero por qué no podías quedarte embarazada? Y bueno, pues también la madre tuvo una diabetes gestacional, tenía un estreñimiento, lo que nos hace sospechar que no tenía muy buena microbiota. Esta primera siembra quizá no fue muy buena. Le pusieron antibióticos también al final del embarazo. El niño, para madurar, había recibido corticoides, que como ya sabéis a nivel epigenético son muy importantes. Y bueno, había muchos antecedentes familiares también que nos hacen sospechar que quizá este pequeño tuviese la mejor siembra de microbiota ni el mejor estado por el estrés materno, que como sabéis también es muy importante, programador epigenético, ¿no? Pero bueno, lo que también, pues al nacer pretérmino, estuvo sin su madre, era la época donde muchos hospitales no dejaban pasar a los papás, también tuvo ahí esa pérdida un poquito de estrés. Y estuvo con lactancia artificial, nosotros no pasa nada, la podemos suplementar, tenemos que tunear esa lactancia artificial y sabemos que no es lo ideal. Y desde pequeñito, con las vacunas, empezó pues, con dermatitis y con alergias, ¿no? Esta es su historia, la exploración que voy a pasar también rápido. Estas son las analíticas convencionales, donde sí que llamaba la atención alguna cosa. Por ejemplo, tenía una predisposición moderada a la enfermedad celíaca, cosa que siempre hacemos por ser la enfermedad autoinmune más frecuente, porque no os he contado, pero el asma es una enfermedad autoinmune. Nuestro sistema inmune está atacando a nuestro bronquio. Y esto es importante que lo entendamos, porque oye, si mi sistema inmune me está atacando a mí, ¿qué es lo que no debe hacer? Y soy un niño,
a ver, tendré que de alguna forma regularlo, ¿no? O sea, si yo doy un corticoide lo voy a regular, ¿no? Y a veces nos hace falta, pero también tendremos que ver qué está pasando, ¿no? Como digo yo, la medicina convencional es muy buena, pero tiene efectos secundarios, ¿no? No pasa nada si hacemos cosas en la temporada, pero si yo uso un corticoide de largo plazo, el sistema inmune lo voy a desregular más, porque voy a bajar sobre todo la inmunidad celular y la inmunidad tumoral se va a compensar y va a estar más enfadada, vamos a tener una marcha verde. Pero bueno, volviendo, tenía predisposición a la enfermedad celíaca y tenía anticuerpos antigliadina positivos. En ese niño estaba suplementado con omega 3, por lo cual tenía un colesterol HDL altito, es bueno. Y la analítica convencional no llamaba la atención pues mucha cosa, ¿no? Pero sí tenía una resistencia a la insulina, que nosotros siempre lo pedimos en los niños, porque cuando hay inflamación crónica es muy frecuente y es una de las cosas que siempre abordamos con la alimentación antiinflamatoria, con una alimentación low carb, con carbohidratos bajos en lectinas, de bajo índice glucémico y con por lo menos un 40% de grasas. Y aquí hay una cosa que se nos olvida en medicina convencional, que es que los virus herpes no se pasan. En medicina convencional es que esa serología mal es que ha pasado la varicela. Digo, no, a ver, no. Si yo he pasado la varicela y el virus lo tengo tranquilo, no voy a tener muchos anticuerpos, aunque nos parezca raro, ¿no? Tengo muchos anticuerpos que bien es que estoy muy inmunizado. No, a los virus los controlamos con la inmunidad celular. Si tengo muchos anticuerpos es que el virus está reactivándose. La familia de los herpes son muy importantes a la hora, por ejemplo, del asma y de la inflamación de las mucosas, ¿no? Tenía también, bueno, a nivel de poblaciones linfocitarias, es un estudio de inmunidad que hacemos mucho, nos permite ver qué está pasando con el sistema inmune. Pero aquí tenemos un análisis al que no estamos tan acostumbrados en medicina convencional, que es un mineralograma en pelo. En realidad vemos lo que está saliendo. Este análisis nosotros lo solemos hacer después de drenar y detoxificar, porque nos puede pasar que al llegar el paciente lo hagamos y nos pongamos muy contentos diciendo no tiene ningún metal raro en el pelo, porque en realidad esto es lo que está saliendo, entenderlo. Cogemos lo que es el pelo sin arrancar el folículo, como lo que está saliendo. Este niño tenía una gran alteración de los minerales, esos gran olvidados, ¿no? Parece que los minerales, oye, todos los tenemos estupendos, pero hoy en día, y esto además es el primer motor de nuestra célula, los minerales, ¿no? Este peque tenía muy alterados los minerales, tenía un perfil de sobrecarga metabólica y un perfil lento de metabolismo, con oxidación e inflamación. Esto lo podemos ver ya en el mineralograma solo con ver los iones. Y por supuesto tenía muchísimos metales tóxicos. Es muy habitual, o sea, no es raro encontrar en nuestros niños este perfil con mercurio, con arsénico, con cadmio. Claro, porque yo siempre digo que no es que íbamos a una fábrica de pilas, es que no todos tenemos la misma capacidad de eliminar, que es la individualidad, ¿no? Y esto, nosotros, en la raza caucásica, la mayoría de nosotros eliminamos muy mal. Yo en la consulta solo tengo 2 pacientes que tengan una buena detoxificación y una de ellas es indígena brasileña, que es la que siempre os cuento yo en la consulta, les cuento a mis pacientes, y otra es una chica cubana que es mulata. Con lo cual, en nuestra raza caucásica en la consulta no tengo a nadie que detoxifique bien, que como ahora veréis, también veréis que lo podemos también saber, ¿no? Este niño, como os digo, tenía antimonio, uranio, un montón de metales. Y aquí es donde está la individualidad. No todos detoxificamos igual, pero podemos saber qué son los polimorfismos. Los polimorfismos son mutaciones estables que se mantienen en el tiempo y que, con que cambie solo lo que es una base en nuestro ADN, va a cambiar en esa proteína un aminoácido y va a hacer que a lo mejor esa proteína trabaja a lo mejor un 50%. Y esto podemos saber cómo trabajan nuestras proteínas porque lo podemos saltar. Tenemos esa posibilidad. Cuando yo hago cosas raras, como dicen mis compañeros, oye, Mar, a este niño lo tienes muy bien, pero le estás dando 100 veces más vitamina B6, no es porque yo quiera o tenga con el laboratorio algún acuerdo, es porque a veces necesito 100 veces más vitamina B6 para trabajar de forma óptima. Y esto lo vemos porque son enzimas que son más lentas, necesitan más estrógeno. Y este niño tenía una fase primera de detoxificación muy rápida, con lo cual activa los tóxicos, los convierte en más tóxicos, y una fase segunda de detoxificación muy mala, donde todas las conjugaciones estaban mal, muy lentas, ¿no? Y también una capacidad de antioxidación pues también limitada, esto lo podemos ver, ¿no? Como veis, si vemos ahí esa diapositiva, pues vemos que casi todo está en rojo, ¿no? Esto nos dice que muchas de sus enzimas trabajan muy poquito y además nosotros en medicina ambiental hablamos de ecoalelos. Ecoalelos son polimorfismos que además son sensibles al ambiente. Quiere decir que si tengo un trabajador lento y además tengo mercurio, oxidación o estrés,
pues si ese trabajador es como el de mis abuelos y trabaja un 30%, si lo tengo rodeado de todo esto, pues a lo mejor trabaja un 5% y ya no es suficiente. Y aquí, como os digo, todo esto lo podemos saber, esto es bioquímica. O sea, a ver, cuando vienen a la consulta, a veces esperan encontrar a una bruja con la bola de cristal. Yo algunas veces, mi marido, que es convencional, he estado tentada porque me manda a sus compañeros y me dice, bueno, según él, yo estoy en una secta, pero luego me los manda para que los arregle yo. Alguna vez los voy a recibir con el gorro de bruja. ¿No? Pero bueno, como eso de que soy un poco meiga, ya por lo menos dirán dónde estoy, ¿no? Pero esto no se trata de brujería ni de meigas, se trata de bioquímica, y lo primero que estudiamos en medicina integrativa es la bioquímica, y lo mismo en medicina ambiental, ¿no? Tenemos que volver a la bioquímica para luego llegar a la biofísica. Estos son los polimorfismos asociados al asma, que también existen, que es muy importante porque este niño tenía algunos, con lo cual, claro que existe una predisposición genética, pero la predisposición genética no es que tenga que desarrollar la enfermedad, es que me tengo que cuidar más, ¿entendéis, no? Y si me cuido más, pues oye, voy a conseguir estar bien, ¿no? Y para eso es muy importante conocerme. Nosotros intentamos que los niños, cuando lleguen a la adolescencia, tengan una hoja de ruta, sepan cómo son. Y yo, a lo mejor no puedo comer gluten, pero no pasa nada, porque yo tengo la suerte de que soy diferente. ¿Entendéis? Es una suerte la individualidad, no es qué horror mal te va a comer en la mesa de los sin gluten, ¿no? Y este es el intestino de este peque, es un análisis de microbiota. Estos peques suelen tener un aumento de proteolíticos, que producen un montón de sustancias tóxicas, que son inflamatorias, que a nivel epigenético también la microbiota es capaz de predisponernos a la inflamación, como sabemos, ¿no? Son análisis de disbiosis. Y bueno, como os digo, pues le falta la microbiota reguladora y protectora. Este peque tenía mucha microbiota proteolítica, en este niño no había cándida, pero cuando hay metales, sobre todo mercurio, pues suele haber también cándida, y es una de las cosas que tenemos que trabajar. Como os digo, los herpes son muy importantes también en este caso, los parásitos también están muy relacionados con la inflamación crónica de las mucosas, hay un eje intestino-pulmón también conocido, ¿no? Y este es un análisis de metabolismo, bioquímica pura y dura, está difícil de entrada. Cuando entramos en la medicina integrativa es algo que nos cuesta un poquito volver a la bioquímica, pero el análisis de ácidos orgánicos en orina nos dice cómo está nuestro metabolismo, que es la métrica de cómo somos más cómo estamos, y nos permite ajustar, lo que yo os contaba, a ese niño, ponerle 100 veces más vitamina B6 de la que consideramos normal, porque es la óptima para él. Esto lo podemos ver por los metabolitos en orina. Con los metabolitos en orina podemos ver también la microbiota, podemos ver cómo está funcionando nuestra mitocondria, muy importante también. Nuestra mitocondria, cuando no quiere funcionar, es porque no quiere matarnos. Esto es muy importante. A veces nos asustamos porque tenemos un análisis de mitocondria aquí en los ácidos orgánicos horrible, pero siempre decimos, nuestra célula sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, con todo esto, como os digo, la brujería, ¿no? Con todo este conocimiento establecemos un plan de tratamiento integrativo para el paciente. A ver, también lo podemos hacer sin suplementación. O sea, también podemos hacer esto con las bioresonancias, con la acupuntura, con muchas otras técnicas. Yo os he traído lo más fácil de entender, que es la parte bioquímica pura y dura, ¿no? Y en este caso establecemos un plan de tratamiento basado en detoxificar, en restaurar la microbiota, en darle lo que su metabolismo necesita de forma óptima, en engañar a la mitocondria. No os asustéis, que os lo voy a pasar luego todo. Os prometo que este caso clínico os lo voy a exponer en una clase donde vais a poder hacer muchas dudas, y lo voy a exponer despacito, y si queréis os cuento también las analíticas. Y bueno, como os digo, también vamos a hacer un tratamiento sintomático, no vamos a tener al paciente esperando mejorar su terreno sin trabajar con él. No le vamos a quitar muchas veces la medicina convencional de entrada, pero sí vamos a apoyarla para que la necesite menos, o incluso a veces no la necesite. Nos sorprenden los pacientes y dicen, mi mamá, no le he vuelto a poner Mentolin, o no he necesitado los corticoides, ¿no? Porque tenemos muchas armas también, que esto viene de esa medicina alternativa, ¿no? La mayoría de las técnicas naturales que utilizamos, como puede ser la fitoterapia o la quercetina, o puede ser el comino negro para inflamar. Tenemos los omega 3, sabéis que son tan importantes, ese perfil 6-3 que nos dice cómo están nuestros pacientes inflamados. Tenemos micoterapia, que es muy moduladora, y también son adaptógenos para calmar el estrés de nuestros niños y de nuestros padres, que como ahora os quería poner una pequeñita frase de Gabor Maté. Tenemos muchas armas, ¿no? Tenemos tratamientos tópicos para el eczema,
todos estos apoyos. Tenemos la microinmunoterapia de la que nos va a hablar nuestra compañera Peire, que podemos aplicarla al tratamiento de los herpes con muy buen resultado. Aquí hay una cosa importante, que en medicina integrativa no se nos olvida, que son los padres. Los padres. Yo siempre les digo que nuestra célula es como una lavadora y que lo más importante para el funcionamiento es la corriente. Y la corriente de nuestros niños es la corriente de nuestros padres. Y cuando yo tengo un niño que respira mal, los padres no tienen una célula de seguridad. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Digo, me da igual cómo estés, porque a nivel consciente estarás fenomenal. Pero tu célula seguro que está enfadada y asustada. Entonces, esto es lo que nos decía Gabor Mate. Gabor Mate decía que el asma es la intranquilidad de los padres. Y aunque al principio, desde la medicina convencional, nos puede parecer esto una locura cuando nos hablan del Hammer, cuando nos hablan de ese libro, ¿no?, de la medicina patas arriba, de verdad, y si Hammer tuviese razón, pues al final tenemos que admitir que esa parte inconsciente es muy importante, como decía Gabor Mate. Yo lo aprendí en la UIA, un día os lo contaré. Y aquí tenemos que apoyar a los padres. Nosotros trabajamos con integración sensorial y ahora ya a las terapeutas les decimos, cuando vaya el niño, por favor, también explora al padre, explora los reflejos primitivos, explora también la audiometría de los padres, y de hecho nuestras terapeutas les ponen una condición a los padres de que ellos tienen que trabajar la primera parte de la integración. Visión integrativa, todos los factores de este caso, pero alguno más, ¿no? Y bueno, el plan terapéutico, pues lo resumo, y el objetivo final, un niño que puede respirar y vivir mejor, un niño que tiene un buen terreno, un niño que no va a tener que estar con inmunosupresores toda la vida, y de verdad que esto lo conseguimos, no es nada utópico. Aquí tengo pues un poquito de bibliografía, y bueno, el mensaje final es que cada vez los padres nos lo piden más, que es una cosa que no preguntamos si los padres usan o no medicinas complementarias, ¿no? Y incluso en pacientes graves, cuanto más graves el paciente, más frecuente es que los usen, y como médicos o como profesionales sanitarios no podemos seguir negando esto, porque además puede ser hasta contraproducente. Es una cosa que tenemos que preguntar y tenemos que formarnos. No puede ser como yo cuando estaba en el centro de salud, que venía a lo mejor un viejecito que se estaba tomando pues un poquito de canela, y entonces la enfermera me lo mandaba a la puerta y decía, no, yo esto no entiendo, voy a ver a Mar. No, como profesionales sanitarios tenemos que conocer lo que nuestra población está demandando, ¿no? Tenemos que formarnos, y por eso ya hemos salido de la consulta. A mí me cuesta mucho salir de la consulta. Soy evidentemente, me gusta mucho la clínica, entonces me cuesta salir, pero me he propuesto que tenemos que salir, tenemos que hacer formación en pediatría integrativa, y tenemos ya una comunidad de pacientes, estamos formando a los padres, y el siguiente paso es formar a los profesionales. Entonces, bueno, os invito, ¿no?, a que empecemos a formar comunidad de pediatría y de medicina integrativa, y bueno, ahí os ayudaremos, como luego os diremos, ¿no? Queremos tratar personas a construir terrenos resilientes. Y gracias por vuestra atención y perdonad. Muchísimas gracias, doctora Margarita, por esta excelente exposición, y nos acompaña también esta tarde la doctora Asunción Peire, cuya trayectoria combina pediatría, farmacia y derecho sanitario, aportando una mirada especialmente rigurosa en todos estos campos. Su experiencia y capacidad de integrar todas estas disciplinas la convierte en una voz de enorme peso, y muchísimas gracias, doctora Peire. Buenas tardes. ¿Alguien me puede ayudar a poner la presentación? Vamos a salir aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador. Es un placer estar con colegas, con amigos, también me imagino con familiares y niños enfermos, en una tarde tan calurosa como la que hace hoy en Madrid, y que estamos aquí reunidos porque queremos aprender que hay algo más que los antibióticos, los corticoides o los analgésicos para tratar las enfermedades de los niños. Evidentemente, yo creo que os voy a hablar es algo un poquito disruptivo. Suerte que Mar ha hecho una presentación muy brillante, me ha facilitado muchísimo el camino, porque yo ahora voy a hablar también un poquito de cosas raritas. Yo también soy como la media brujita en el centro de salud. No, yo no creo en esto, pero podrías visitar a mi madre. No, yo estas cosas que tú das, no, pero verás, tengo un hijo con... Vale.
estamos empezando a sensibilizar a la gente, y esto es muy importante, porque ya nos empiezan a ver como profesionales científicos, no como personas que somos médicos, raritos, que estamos empezando a hacer cosas un poco outside, pero con evidencia científica. Entonces yo soy farmacóloga pediátrica, como mi primera formación, soy médico, farmacéutica, y empecé escribiendo libros de farmacología pediátrica. Y ahora estaba hablando con Mari y decía, es que tenemos que escribir un libro de pediatría integrativa, porque los tratamientos van más allá. ¿De qué les vamos a hablar? Les vamos a hablar de una medicina que se adapta a los nuevos retos de la pediatría actual. Hoy estamos viendo enfermedades del neurodesarrollo y efectivamente hay más. No es que diagnostiquemos más y mejor, es que hay más casos. Síndrome post-COVID, depresión, a mí esto me aterra. Estamos viendo niños con intentos de suicidio. ¿Qué está pasando? Es el exposoma, es el ambiente, son los tóxicos, son los disruptores endocrinos. Está cambiando el cerebro de los niños. Enfermedades raras, las autoinmunes. Yo hasta hace poco no veía artritis psoriásicas en niños menores de 10 años. Hoy estoy viendo bastantes. También estamos viendo asma, alergia, lamentablemente cáncer. Es cierto que tienen mejor supervivencia que el adulto, pero estamos viendo cáncer y sobre todo secuelas de los tratamientos oncológicos. Cardiopatías, insuficiencia renal, trastornos psicológicos, etcétera, etcétera. Bueno, todas este elenco de enfermedades, estamos en el siglo XXI. No las podemos tratar igual que cuando estábamos en el siglo XX. Bueno, tampoco llevamos tantos años, llevamos 26. Sí, pero nuestra obligación es estar al día, como bien ha dicho mi predecesora. Tenemos que formarnos y dar respuesta, porque si miramos las cifras son escalofriantes. Salud mental, tenemos muchos niños enfermos, muchos niños con diabetes tipo 1. Bueno, es que le ha tocado. No le ha tocado. Aquí hay polimorfismos genéticos, aquí hay virus Coxsackie que están detrás de todo esto, aquí hay un microbiota alterado, aquí hay un estrés postraumático que ha formado un cóctel para que aquel niño sea diabético. Que quizá no lo hubiera sido. Enfermedades emergentes. Bueno, esto es de países extraños, bueno, pero es que los papás viajan a África, viajan a Asia y nos traen las enfermedades de allí y también las traen los niños. El post-COVID, evidentemente, del que no vamos a hablar mucho, y la resistencia a los antimicrobianos. Por si fuera poco, los niños no son adultos en miniatura y no tenemos muchas formas pediátricas adaptadas. Como decía Mar, evidentemente, en UFIs hay que usar antibióticos que están prohibidos en pediatría, pero una de dos, o salvamos al niño o cumplimos, entre comillas, la legalidad. Tenemos que salvar al niño. No tenemos jarabes pediátricos de muchos antimigrañosos, por ejemplo. Tampoco tenemos polvitos pediátricos con un sabor estupendo para muchos antibióticos. Y esto, pues, es una demanda de nuestra sociedad. Yo quiero que mis niños tengan medicamentos seguros, sin efectos secundarios, y que además estén adaptados a sus necesidades. ¿Cuál es la solución? Evidentemente, la medicina de precisión. Una medicina que sea capaz de predecir, prevenir y hacer un tratamiento personalizado al niño. Por tanto, el paradigma ha cambiado. Hoy no voy a tratar los síntomas pediátricos, yo no voy a tratar el asma con un Ventolin, no voy a tratar pues, una infección simplemente con un antitérmico. Vamos a tratar la causa. Y estamos en una medicina muy avanzada, la medicina molecular, y vamos a tratar tanto la causa genética como los agentes patógenos que están implicados, como todas las rutas metabólicas o bioquímicas que puedan estar implicadas. Y fruto de esto nace la bioinmunogenética. Les presento al padre, es el doctor Gilbert Glary. Hace más de 20 y tantos años que ha descubierto cómo hablar con las células. ¿Es una medicina compleja? Sí. Es una medicina de alto nivel científico. Pero para mis colegas que están aquí sentados y también para la gente que quizás son legas en medicina, eso se lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Consiste en hablar con las células. Una célula habla con otra. Mándale 3 linfocitos. Ahora te mando 3 linfocitos. ¿Cómo es este intercambio de mensajes, de palabras? No se mandan WhatsApps, no tienen teléfono móvil, mandan moléculas de información. Estas moléculas de información revisten varias formas. Pueden ser interleuquinas, pueden ser citoquinas, pueden ser microRNAs, pueden ser factores de transcripción, pueden ser genes. Y todo esto viaja a través de unas autopistas maravillosas por todo el cuerpo. Llegan los mensajes a las células leen el mensaje
y epigenéticamente eviten una respuesta. El doctor Villari ha aprendido a hablar con las células. Ha dicho, vale, muy bien, yo ya sé cómo hablan las células, voy a enredarme con ellas y voy a hablar con ellas. Y para eso se usan moléculas bioidénticas a las humanas, pero no son de donante, son sintetizadas por biotecnología a diluciones muy altas. ¿Por qué? Porque las células lo que entienden es el lenguaje propio de ellas, no solamente en cuanto a moléculas bioidénticas, con lo cual yo puedo imitar un mensaje, desviarlo o interceptarlo. Yo le puedo decir a una célula tumoral, suicídate. Esto es la apoptosis. Ah, ¿y por qué me tengo que suicidar? Porque yo soy la célula del lado y te lo digo a sus órdenes. Yo le puedo decir a un virus, muérete. O yo le puedo decir a una inflamación, baja el nivel de inflamación. Pero la célula solo obedece señales, moléculas de información que sean propias y además en las cantidades justas. Por eso no se sorprendan que con un mínimo estímulo nosotros podamos provocar una amplísima reacción en el organismo. Estamos hablando de pediatría, vamos a hablar. A los pacientes les digo, mira, es como si tú organizas ahora una fiesta de cumpleaños para tu hijo y abres la puerta y van llegando los invitados. ¿Tú quién eres? Yo soy Jorgito. ¿Tú quién eres? Yo soy Anita. Y de repente viene un niño de 3 metros de alto. ¿Y tú quién eres? No, yo soy amigo de tu hijo. No, perdón, 3 metros de alto. No, sí, pero va vestido como un niño con tirantes y sus polvos. La célula no va a reconocer moléculas cuando estamos hablando de miligramos o de gramos. Va a reconocer moléculas cuando estamos hablando de nanomoles, diluciones muy diluidas. Por eso, esto es muy importante que se entienda que el mínimo estímulo es suficiente para activar la célula, porque estamos hablando también, hay que decirlo honestamente, de la medicina energética. Esto lo encuadramos dentro de lo que es la bioinmunogenética, ya existe en España, y les vamos a hablar de los principios de la bioinmunogenética y de las herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas. Se basa en 3 principios: el funcionamiento del sistema inmunitario, la epigenética y lo que les comentaba hasta hace poco, las dosis ultra bajas. ¿El sistema inmunitario es solamente luchar contra bacterias o virus? No. El sistema inmunitario es la primera línea de defensa. Va a emitir una respuesta, por ejemplo, inflamatoria. El sistema inmunitario puede luchar contra una bacteria, contra un virus, contra un plástico. Perdón, sí, un plástico, de los que respiramos. Contra una partícula de gluten, pues porque a lo mejor tenemos intolerancia al gluten. Todo esto va a generar una serie de reacciones inmunitarias que pueden ser la antesala de enfermedades autoinmunes, de cáncer, de alergia, de asma, etc. Por lo tanto, ese es el primer pilar, el sistema inmunitario. Cuando hacemos una analítica convencional, pues vemos esto, pero no vemos esto. Todo lo que es la respuesta inmunitaria, que es complejísima. Tenemos una respuesta inmunitaria innata y una respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, pues la bioinmunogenética, veremos, hay unos análisis muy especiales que nos indican cómo está realmente el estado del sistema inmunitario. Yo puedo predecir una recibida de un cáncer sin marcadores tumorales. Yo puedo ver si aquel paciente está haciendo una enfermedad autoinmune o si tiene riesgo de hacer un Alzheimer, solo con una analítica que veremos después. El segundo pilar, ¿cuál es? El segundo pilar es la epigenética. Ya lo ha adelantado la doctora Vegana. Nosotros tenemos un genoma, que con el proyecto Genoma Humano todo el mundo estaba muy contento, frotándose las manos, diciendo que bien, ya tenemos los genes, a partir de aquí podemos hacer de todo. Oh, sorpresa, se vio que el 20% o menos del genoma produce unos ARN mensajeros que se traducen en proteínas. Estupendo. El 80%, ni idea. ¿Cómo? No, ni idea. Hace unas cosas muy raras. A eso se le llamó DNA basura. Vamos a ver. Dios no nos ha podido fabricar de una manera tan rara. Si ese 80% no sabemos para qué es, seamos honestos, decimos no sabemos para qué es. Pues este DNA basura se ha visto que es un DNA que codifica no para proteínas, sino que codifica para unos RNAs diferentes de los RNA mensajeros para regular
toda la síntesis de proteínas. Es decir, el 80% de nuestro genoma es para controlar al 20% de lo que se va a sintetizar en forma de proteínas. Tenemos más vigilantes, más policías que ciudadanos. Esto es genial, porque imagínense la regulación tan fina que vamos a tener. Pues bien, dentro de estos 80% hay varias formas de hacer regulación epigenética. La metilación del ADN, la acetilación de histonas o las ARNs no codificantes de proteínas. ¡Ay! Epigenética, qué susto. ¿Me vas a cambiar mi ADN? No, no vamos a cambiar el ADN. Vamos a definir cómo la orquesta sinfónica va a sonar. No es lo mismo dirigida por Karajan que por Muti, la misma sinfonía. Imaginemos que esta noche decidimos no cenar. Bueno, ¿qué es el ayuno? Es un estresor hormético. Pues este ayuno intermitente lo que va a hacer va a ser silenciar genes inflamatorios y activar genes antioxidantes como el NRC2. Pregunto a mis pacientes, oye, el no cenar te ha cambiado tu genoma. No, doctora, no me has cambiado el genoma. Pues bien, yo voy a imitar esto. Yo con mi morgenética te voy a imitar mecanismos epigenéticos, cual fuera el ayuno intermitente, la meditación o la oración, el ejercicio físico intenso, la dieta cetogénica, etc., sin necesidad de hacer grandes cambios. Y dentro de la modificación epigenética tiene un papel muy, muy relevante los microARNs. En esto el doctor Glady fue un visionario porque hace más de 20 años él intuyó que podíamos regular epigenéticamente la respuesta celular mediante el empleo terapéutico de microARNs. ¿Qué hacen los microARNs? Pues como ven es una parte muy importante del genoma, es el transcriptor, ¿no? Y esto es la síntesis de una proteína normal, el gen expreso en RNA mensajero y de ahí sale la proteína, pero también en otra parte del genoma se sintetiza un microARN que, fíjense qué curioso, tiene unos pares de bases muy complementarios en RNA mensajero y que hace esto, lo bloquea. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa proteína no interesa sintetizarla en ese momento. O porque a lo mejor esa proteína está siendo defectuosamente sintetizada, la tengo que eliminar. Estos microARNs son, por lo tanto, interferentes negativos. Me van a bloquear la expresión de determinadas proteínas. ¿Qué puedo hacerle con estos microARNs? Pues yo los puedo sintetizar en un laboratorio y decir, pues mira, me interesa que no se sinteticen estas proteínas, por lo tanto yo te voy a dar estos microARNs que me bloquean la síntesis de estas proteínas. Por ejemplo, a mí no me interesa que una célula tumoral fabrique X proteínas. No, es que es al revés. Es que yo ahora lo que quiero es justo que esa proteína se sintetice. Por favor, sácame de ahí en medio a ese microARN. Pues para eso jugamos con las diluciones. Diluciones muy bajas por el principio de la hormesis tendrán un efecto activador del microARN y diluciones muy altas tendrán un efecto inhibidor del microARN. En resumen, ¿qué tiene que ver esto con la inmunología? Pues mucho, porque las citoquinas, los anticuerpos y todas las moléculas de información, ¿qué son? Proteínas. Y si nosotros podemos regular la síntesis de estas proteínas, podemos regular el equilibrio hormético de nuestras células. En definitiva, de lo que se trata es de devolver a la célula la capacidad natural de autorreparación, de autocuración, mediante la información adecuada. ¿Y se podrán utilizar con fines terapéuticos? Pues sí, ahora veremos cómo. El tercer pilar es esto, las dosis ultra bajas. Oye, pero si es que aquí no hay nada. Hemos superado el número de ahorrados. Bueno, pero no me importa. A mí lo que me importa es la información que vamos a dar a la célula. Es que a mí me cuesta mucho entender cómo a través de dosis nanomolares a diluciones altísimas tú puedes obtener un efecto terapéutico. Pues esto pregúnteselo a un tiburón en una playa en Florida. ¿Me explico? Vamos a suponer que tenemos un bañista en la arena, muy tranquilo. Pero curiosamente tiene un rasguño, tiene un microlitro de sangre que le está sangrando. Ese microlitro de sangre viaja a través del agua, porque el agua es un vector de información, y en la inmensidad del océano, el tiburón percibe, no huele ni ve, percibe electromagnéticamente sangre. En menos de 3 minutos el tiburón está comiéndose al bañista. Esto es un principio muy básico. ¿Cómo hacen los perros para localizar a un herido? Le das una prenda de esa persona, la osmea y lo encuentra. No es el olor,
hay una información. Y por eso que nadie nos tiene que sorprender que el agua puede memorizar y enviar toda la información a dosis ultra bajas. Este es el principio de la hormesis. Diluciones muy bajitas nos van a permitir activar microRNAs, altas diluciones nos van a permitir inhibir microRNAs. Y vamos a ver cómo diagnosticamos en bioinmunogenética a través de unas analíticas y cómo los tratamos a través de unas fórmulas reguladoras. Dentro de las analíticas es muy importante conocer la inmunidad celular. Para eso hacemos un tipaje linfocitario. Fíjense, esto es la cifra de linfocitos normales que vemos en un hemograma. Está desglosado en más de 20 poblaciones linfocitarias. A partir de aquí yo puedo observar pues, cómo está el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, de clase 2, cómo están los linfocitos T reguladores y saber si el paciente me va a hacer o no una recidiva de un cáncer antes de que sean positivos los marcadores tumorales, antes de que sea positiva una biopsia, porque estamos haciendo un diagnóstico de precisión molecular predictivo y además lo puedo tratar, lo puedo revertir. También necesitaré hacer un perfil proteico para saber cómo está la inmunidad humoral, los anticuerpos, y ver si está la inflamación activa y cómo está el perfil nutricional. Todo esto son herramientas y, por supuestísimo, no nos olvidamos de las serologías, nuestro queridísimo enemigo cordial, el Epstein-Barr, que tiene todo el mundo, que está detrás de patologías tan diversas como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, los linfomas o la leucemia. Y cuando me viene un niño con leucemia, lo primero que digo a los padres, bueno, ¿y la causa os la han dicho? ¿Quieres decir la mutación? No, he dicho la causa. Hay un Epstein-Barr detrás de él. Es que si no tratamos el Epstein-Barr, y lo podemos hacer con biogenética, aquel niño no se curará. Puede recidivar en cualquier momento. Hay que tratar la causa última. Y las herramientas terapéuticas, las fórmulas de biogenética. ¿Cómo se preparan? Bueno, primero hay que hacer una gran revisión bibliográfica de ver cuáles son todos los microRNAs, moléculas, etcétera, implicados en la patología de esa enfermedad. Se selecciona cuáles me interesa inhibir, cuáles me interesa activar, se lineamizan, se diluyen y se convierte en la fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un ejemplo que sería para la fórmula del Epstein-Barr virus. Esta es muy interesante porque, insisto, está detrás de muchas patologías oncológicas y autoinmunes. El Epstein-Barr virus. No, es que no hay tratamiento para el Epstein-Barr. Sí, pero hay. Podemos tratarlo perfectamente con esta fórmula, que es una cápsula con gránulos. Se ponen los gránulos bajo la lengua, se dejan disolver y empieza a actuar eliminando el virus. Porque le dice, muérete, regula tal cosa, regula tal otra. O sea, da órdenes. Y el virus obedece porque piensa que son órdenes que vienen internas, que no vienen del exterior. Por lo tanto, la bioinmunogenética, la bioinmunogenética da respuesta a muchas patologías propias pediátricas del siglo XXI, y estamos hablando ya de un estándar pediátrico nuevo. Estamos en una nueva era de la medicina. Yo soy médico convencional, yo trabajo en un centro de salud, pero entiendo que me quedo corto con los recursos que nos ofrece el sistema público de salud. Tenemos que averiguar las causas de las enfermedades, regular la microbiota, detoxificar el hígado, mejorar la alimentación, en definitiva, mejorar el exposoma para que nuestra epigenética sea capaz de silenciar genes malos y activar genes buenos, y al mismo tiempo dilucidar cuál es el mecanismo concreto biológico que está detrás de todo esto y qué tratamiento exacto le conviene. Como vemos, bioinmunogenética permite tratar, permite predecir y permite prevenir. Les voy a comentar algún caso clínico, por ejemplo, asma y alergia. Yo también tenía una niñita de 10 años con asma muy grave. Cada 15 días estaba en la UCI. En la UCI. Ya no sabían qué darle. Oxígeno, salbutamol, corticoides a dosis altas, tal. Me viene referenciada pues, por un colega que conoce a los padres y me dice, a ver si puedes hacer algo. Entre otras cosas, evidentemente, le propuse bioinmunogenética. Al mes me llama la madre y me dice, oye, este mes no ha habido ningún ingreso en la UCI. No ha habido ningún ingreso. Y simplemente la traté con dos fórmulas para regular la histamina, regular los mastocitos y regular la inflamación bronquial que tenía la pobre chiquilla. Bueno, hoy esta niña es campeona de esquí alpino. Es campeona. Y está compitiendo en
competiciones internacionales, ha crecido mucho, tiene una coloración de piel y mucosas, y ya le he retirado el tratamiento BIGMED, he insistido mucho en la dieta sin gluten, en la regulación de microbiota y otras cosas. Post-COVID, sí, estoy viendo post-COVID, niños que están muy cansados que no pueden ir al colegio. Pues hay una fórmula especial para el síndrome post-COVID. O sea, es que encima nos simplifica muchísimo la vida. No tengo que partirme mucho en la cabeza que le doy fórmula 123, ya está. Es que además es así, 123. Leucemias, tumores. El año pasado tuve que tratar aquí en Madrid un niño con un osteosarcoma. Estaba siendo tratado evidentemente en un hospital público, pero el padre me consulta, ¿qué más puedo hacer? Y dije, pues mira, hay justamente, aparte de las fórmulas oncológicas que se toman, insisto, sublingual, hay una específica para los osteosarcoma. Bueno, pues este niño tuvo que recibir menos sesiones de quimio porque el oncólogo estaba encantado, porque la respuesta fue mucho más rápida. De hecho, el niño ha conservado la pierna, no se la han tenido que amputar, está feliz jugando a fútbol. Trastornos del neurodesarrollo, pues fíjense, hay una fórmula para el autismo. Esto es increíble. Esta fórmula para el autismo contiene todas las mutaciones, polimorfismos genéticos y genes mutados, alterados, mayoritarios que pueden estar implicados en el autismo, junto con todo el elenco de cosas que deberíamos de dar, evidentemente. Y niñas con endometriosis, pues también hay fórmulas para la endometriosis. Es decir, ¿hay algo para la que no sirva la BIGMED? Pues me temo que no, porque sirve para todas las patologías. Pero una cosa muy importante, yo puedo predecir con estas analíticas especiales que les he enseñado si el tumor, la leucemia, va a recidivar antes de que salgan marcadores tumorales altos, antes de que salgan biopsias positivas. Porque vamos a hacer un diagnóstico de predicción muy preciso, y en el caso de que me salga, oye, aquí hay un riesgo de recidiva porque me han salido unos T reguladores altos con una timirinquinasa elevada, unas IgAs muy bajitas, muy altas, unas IgM muy bajitas y una prealbúmina que no me gusta nada, yo empiezo a dar fórmulas genéricas de oncología que son a 225-226 o complex, 3 meses, repito analítica, y aquí no ha pasado nada. Es decir, yo puedo tratar una recidiva incluso antes de que salgan los marcadores tumorales. También podemos predecir riesgos genéticos. A ver, pues por ejemplo, imaginemos pues un niño pues, que tiene a toda su familia paterna pues, con Alzheimer o con tipo de enfermedad. ¿Qué puede buscar esta mutación? La podemos neutralizar de la misma manera. Y, sobre todo, podemos prevenir cardiopatías hereditarias. Hay padres que, por ejemplo, tienen miocardiopatía dilatada y quieren saber si su hijo va a seguir el mismo proceso. Le hacen el gen y dicen, pues sí. Pero hay fórmulas que reparan el corazón. ¿Y cómo lo hacen? Pues la CardioReg lo que hace es, por ejemplo, inhibir la proliferación de células fibróticas miocárdicas y activar la síntesis de células cardíacas madre. Es decir, hago una regeneración del corazón en 8 o 10 meses sin necesidad de trasplantar a un paciente. Se puede recuperar perfectamente el corazón con la fórmula CardioReg, por ejemplo. ¿Y podemos prevenir el Alzheimer? Sí. A ver, yo esto lo he aprendido del profesor Glady, en pacientes, niños de 6, 7, 8 años que sus abuelos ya tienen Alzheimer, si realmente han heredado el gen del Alzheimer, con dar una cápsula una vez al mes, podemos prevenir que ese niño cuando tenga 60 años haga un Alzheimer. Es decir, estamos hablando de una medicina del siglo XXI, del siglo que estamos. No es el futuro, es el presente, que no tiene efectos secundarios, lo podemos dar con quimio, con radio, con inmunoterapia, con cualquier cosa, porque es una medicina biomimética que imita el funcionamiento y la respuesta del cuerpo humano. Adaptada a todo tipo de pacientes, la dosis es la misma a un bebé que a una persona de 90 años, una capsulita, que lo que va a hacer es actuar sobre los desequilibrios. Es una medicina 5P, personalizada, preventiva, predictiva, participativa, de precisión. Siempre el doctor Glady está actualizando constantemente las fórmulas, entonces por eso miran, pero ¿cómo están comercializadas? En forma de fórmula magistral. Ahí va. ¿Y eso por qué? Es sencillo. Por ejemplo, la fórmula del COVID. Cada 2 meses el doctor Glady la cambia, porque el virus va mutando. Entonces, él no puede comercializar en una cajita y tener lotes de 5.000 frascos de fórmula COVID cuando al mes siguiente el virus ha mutado. Esa fórmula ya no le sirve. Por eso las va cambiando continuamente. Y cada día va sacando fórmulas nuevas. Ahora ha sacado una
para prevenir el melanoma, otra para la enfermedad de Dupuytren, es decir, va sacando fórmulas. Todo esto nos podemos formar porque hay una red colaborativa de profesionales y estamos hablando de trabajos donde hay premios Nobel detrás de todo esto. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo aquí mis datos. Yo también estoy en Madrid, en Clínica Arquero. Me pueden consultar de cualquier manera, pero si ustedes se quieren formar en BIFMED, fuera hay un stand donde está el señor José Antonio Castro, que gustosamente les enseñará, porque pienso que muchos colegas se pueden formar en esta disciplina, tanto si son médicos como si no, hay cursos adaptados para ambos tipos de profesionales, y creo que estamos en una medicina del futuro que ya es el presente, que primero merece la pena conocer, segundo, yo tengo muy buena experiencia personal y como profesional en mis pacientes, no hay efectos secundarios, los resultados son excelentes, por no decir extraordinarios, y lo más importante es que lo podemos dar en pediatría con total seguridad, también en mujeres embarazadas, y no interfiere en absoluto con ninguna terapia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Pellier, por esta gran información de esta medicina del siglo XXI, tan importante para todos. Nos acompaña hoy también la doctora Isabel Villosta, experta en oncología pediátrica, profesional especializada en desarrollo y salud infantil, comprometida con un enfoque respetuoso e individual del niño. Su trabajo nos aporta una mirada cercana y profundamente humana, centrada en comprender las necesidades de la familia. Muchísimas gracias, doctora Villosta. Encantada de estar aquí. La verdad es que me cuesta bastante hablar del público, así que bueno, pues a ver, es un caso. Yo lo quise traer, pues más me habló porque creo que es muy importante, ¿no? Unos padres hace tiempo fundaron el Voz para Oncología Infantil, me ha pasado la asociación, más es la vicepresidenta, yo soy la presidenta. El paradigma es cambiar. Gracias. Más alto, sí. Sí. Lo que necesitamos es ver otro enfoque del cáncer pediátrico. Entonces, mi presencia aquí va en ese sentido. Bueno, a ver, vamos a empezar un poquito raro, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Yo os voy a leer síntomas de infección parasitaria, ¿verdad? Es una cosa que los médicos nos han hurtado en la formación. Entonces, bueno, os lo voy a leer, lo tenéis allí. Diarreas o diarreas crónicas, malabsorción, gases y distensión abdominal, obstrucción abdominal, dolor abdominal, retortijones, mucosidad de las heces, intestino permeable, irritación intestinal. Todo esto depende de parasitación. Vómitos y náuseas frecuentes, hemorroides, sangre en las heces, ardor de estómago, ojos hinchados, fiebre, pancreatitis, fatiga, síndrome de fatiga crónica, baja energía, letargo intenso, frío en las extremidades, piel seca, quebradiza, cabello seco quebradizo, caída del cabello, alergias, prurito nasal, prurito urticaria, ictericia, reacciones alérgicas a los alimentos, sensación de arrastre bajo la piel, erupciones, eczemas, úlceras cutáneas, hinchazón, llagas, cambios repentinos de humor, ira, irritabilidad, nerviosismo, depresión, pensamiento confuso, olvido, inquietud, ansiedad, reflejos lentos, obsesión, descoordinación, desorientación, insomnio, bruxismo, enuresis, babeo al dormir, trastornos del sueño, despertares múltiples durante la noche, en niños falta de crecimiento, compulsión por el dulce, obsesión por alimentos o pérdida de peso, aumento o pérdida de peso, obesidad de larga duración, pérdida de apetito, hambre incontrolable, incapacidad para perder o ganar peso, espasmos musculares, dolor muscular, dolor articular, dolor en espalda, muslos o hombros, calambres, entumecimiento de manos y pies, dolor de corazón, dolor en el ombligo, dolores artríticos,
taquicardia, fibromialgia, convulsiones, hipoglucemia, anemia, impotencia masculina, disfunción eréctil, síndrome premenstrual, infecciones urinarias, cándida, infecciones por hongos, quistes y fibromas, problemas menstruales, problemas de próstata, retención de líquido, disnea, ahogo, bronquitis aguda, asma, neumonía, tos irritativa, sensación de cuerpo extraño en la garganta, dificultad para tragar, tos con sangre, problemas circulatorios, adormecimiento de las extremidades, exceso de saliva, visión borrosa, mal aliento, halitosis, respuesta inmune baja, peritonitis, síndromes crónicos virales o bacterianos, olor corporal, en niños también, bajada de peso, ovario de medro, anorexia, retardo del crecimiento, dolores cólicos, diarreas alternando con estreñimiento, irritabilidad, prurito nasal, iguanal y urticaria. Parásitos. Y también, esto que me vais a permitir, que lo veáis directamente, cancer might be a microparasitical infection, and we promised you this video some weeks ago when we published a video on cancer being a microparasitical infection. If you haven't watched this presentation yet, I'm going to link it in the description box below. I highly recommend that you go and do so now. And in this video, we're going to show you the video microscopy of those microparasites, how they behave, and why there is indisputable proof that cancer indeed is a microparasitical infection, and that mainstream cancer research has not recognized it yet as such. And this theory was put forward by Dr. Weber and some other scientists from the Max von Pettenkoffer Institute, a very renowned institute in Munich, Germany, and unfortunately has not gained much traction despite the proof that you're going to see in this video. So without further ado, let's watch the video on what those scientists have observed, and you can see for yourself and make up your own opinion and mind. And then afterwards, we're going to talk about some implications of that proof and some consequences that we can draw from it, and how we should behave and how we should treat cancer patients therefore. So without further ado, let's dive right into the video proof of cancer as a parasitical infection. Let's go more than 30 years back in time. At the renowned Pettenkoffer Institute in Munich, Germany, German medical doctors, Dr. Tübing, Shears, and Dr. Witter, were busy studying strange objects in human blood. They published their results in the renowned scientific journal Ärztliche Praxis under the title Unusual Corpuscular Elements in Blood. Here's what the article read. When counting red blood cells in human blood that has been thinned with saline solution, we can often corpuscles, which cannot be categorized as blood cells. Those are oval or grape-shaped particles with a length of 2 to 3,000 millimeters. We can observe those corpuscles in an astonishingly wide range of patients. We have also observed that those small oval forms can penetrate into red blood cells, which leads to a change in shape of the blood cells and the excretion of round objects after a certain amount of time. The research has also shown that the described objects are most probably cells of a parasitical nature. Blood infection according to Dr. Weber. Another medical doctor in that era, Dr. Alfons Weber, conducted similar experiments since the early 60s and realized before the doctors of the Max von Pettenkoffer Institute that the agile corpuscles were the cause of the blood infection. He filmed the experiment in the 60s to 80s and created thereby unique evidence. The microparasites described by Dr. Weber that you can see here can be found in the tissue of all cancer patients. Some examples. Here you can see a blood sample that has been dried over flame.
the patient suffered from leukemia. Here you see the blood sample of a patient suffering from liver cancer. Here the blood of a patient with bladder cancer. And this is tissue from the bladder carcinoma. We can clearly see the lively movements of the microbes. Here the diagnosis is that of lymph node metastasis. This is an almost mature gamete. He can be found in the space between the cells. And here a blood sample after mammal surgery. You can see a dying leukocyte. Patient is suffering from breast cancer. Diagnosis, cell complex of an uterine tube. This is the blood of a patient suffering from a leg carcinoma. And here cells of a lung carcinoma. In the lower left part, you can clearly see red blood cells in whose innards there are lively microparasites. Here, a tumor cell from a bladder carcinoma. You can clearly see the vacuoles, string-shaped structures. All recordings have one thing in common. You can see certain reoccurring types of microbes in all of them. There is no tumor tissue without these microbes. There is no blood of a cancer patient without those microparasites. The microparasites that have not yet been acknowledged by mainstream medicine as the cause of cancer have been comprehensively shown by Dr. Weber. They belong to two species. A, string-shaped, grown up. Their length is 2 times that of a red blood cell. B, stick-shaped. This is the most commonly found shape. The length of this gamete is about the diameter of a red blood cell. The youth form of both species are round or oval-shaped. In normal blood tests, those parasites normally remain undetected, as they are hiding inside of the red blood cells. They are perfectly camouflaged by the exterior of the blood cell. The inner of the blood cell also offers plenty of food in the shape of oxygen and hemoglobin. The parasite enters as a so-called merocyte. The youth form into the cell and fattens up and grows to its full size. Two gametes inside of the blood cell can be seen here. When the cell has been eaten empty, the sexually mature gamete leaves the cell and looks for a partner to exchange DNA with. Let's have a closer look at the parasites. We can see the stick-shaped A and the string-shaped microbes. Both species start off as tiny oocytes or merocytes. The youth form is called a trophocyte, which grows up to become a sexually mature gamete. The gamete can be seen here inside of a red blood cell. It excretes one merocyte after the other into the blood plasma. And here you see the string-shaped type. Stick and string-shaped start off as so-called merocytes or oocytes. Here a trophocyte of the string-shaped type. This is the mature string-shaped
egg-shaped parasite, a so-called gamete. When endangered, the gamete splits up in its survival form, parasites. Here you can see this division of the microbe as a pearl-like chain. In this way, this gamete becomes again small parasites, whereby each of those is the youth form of a gamete again. The legend for the following animation is as follows. Magnus gas is depicted in blue, bacteria gas in red, parasites are yellow, and the vacuole is a dark red. You see the mother cell with its cell membrane, the nucleus, and the cell plasma. The dots are depicted in the correct size relationship to the mother cell. The infection is first contained to the blood and lymphatic vessel system. Here we see a blood vessel with its walls and the pores through which gases can be exchanged. It is surrounded by the connective tissue. Even though the blood vessels have pores, they only allow for fluids and dissolved matter to pass through. Even the youth form of the parasite is just too big to pass through. That means that a person is infected by those parasites but not ill yet. The defense cells of the immune system keep the number of parasites in check. Here you can see such a polycell of the immune system. You can clearly observe the so-called pseudopodia, the tentacles that are covered in sticky slime with which the leukocyte catches intruders. The caught microbes are then being transported into the innards of the cell and are thereby neutralized. Thus it's like a swarm of hornets in there, as you can see. If everything works as planned, this cell arrives to the liver with its prisoners, where it is chemically destroyed by huge eating cells, called macrophages, as can be seen in the animations. How big the burden of the infected blood cells become in the end can be seen here. Dr. Weber has added a chemical to the blood sample called peltaurin. The leukocyte tries to defend itself against this poison by creating an immense inner pressure so that it becomes a fully blown up balloon. We can clearly see the microbes caught in his innards. In the end, the cell membrane cannot cope anymore with the double strain of inner pressure and poison from the outside and bursts. And now you can see the dense cloud of microbes that swarm out. They sense a second chance and flee in all directions away from the prison. New gametes are formed. ¿Alguien más? Os lo voy a ahorrar, pero merece la pena. Estos son estudios de los años 70, doctor Weber, nadie le hizo mucho caso, pero no solamente es él. Solo quiero que veáis una cosa al final. Evidentemente, esta fragilidad se abre por radiaciones, por muchas cosas, y se escapan los parásitos. Pero fijaros al final la prueba que hacen para que sepamos qué enemigo tenemos delante. Es el siguiente, perdonad. Este es el siguiente. Vamos a correr un poquito. Quiero que veáis cómo resisten estas cosas. Fijaros, esta es una muestra de sangre sacada de un paciente. Fijaros esta. The capillary blood is prepared a native blood spread. We puff the sample through the flame 3 to 4 times.
the temperature reaches 140 to 160 degrees Celsius. The blood cells are now cooked and totally dried up. They are definitely dead with all of the existing organelles and vesicles. Then leave the sample to cool down to body temperature. We now use a sterile 1 ml syringe and fill it with 0.3 ml of natrium citrate solution, Fresenius, and 0.7 ml of sterile Ringer solution, Fresenius. We mix the contents of the syringe well by shaking it. We now drip a bigger drop of this solution onto our sample and cover our sample afterwards. We look at the sample through the microscope in an oil emulsion and an aperture of 2 to 2.5. The destroyed blood cells can be seen very nicely without any movement. After a short period of time, something starts to happen, however. The parasites inside of the dead blood cells come back to life. You can see them swimming around vividly and very active. They are self-sufficient life forms and not apoptotic bodies. All human cell material is 100% dead cells. Experiment B is the same procedure as with A, but this time use a very thin blood spread. Dr. Weber claims that so-called apoptotic bodies are independent life forms. To prove this, we destroy freshly taken blood by heating it up to 140 to 160 degrees Celsius again. But the parasitical microbes prove to be almost indestructible. Despite the heat, they remain unharmed and very alive, as you can see. Under the microscope, we can observe similar results to the ones in experiment A. We can see again the remains of the dead red blood cells and no movement. After the application of the Ringer solution, we can see again parasitic microbes that are clearly independent life forms. Amazing imagery, isn't it? And if that doesn't convince you that cancer really is a microparasitical infection, then I don't know what else will. Maybe that you replicate those experiments shown at the end of the video by yourself. It's very easy, as you have seen. You also don't need high-end special equipment, dark field microscope with 500 times magnification, or light microscope with 1000-fold magnification is sufficient. Just follow the instructions that you saw, and you can replicate it by yourself and convince yourself that way. Also very compelling evidence for us is that this has been captured on film, as you have seen, and classic mainstream cancer research theories such as cancer being a viral infection or genetic mutation have not been proven yet through video evidence. We all have those microparasites in us, as you have seen in the video. This is the bad news, but the good news is that if we maintain our organism in a balanced, healthy state, those parasites are kept in check by our immune system, and cancer is therefore truly avoidable. You can also track the success of your chosen cancer therapy by performing those blood analyses shown in the video on a regular basis. So you see if the count of microparasites goes down with your chosen therapy method, whether it is mainstream or alternative. We, of course, highly recommend that you use holistic, natural methods, because as you have seen, those microparasites are extremely resistant even to radiation and poisons. And we can really help our organism remain healthy by avoiding burdens such as stress, poisons, electromagnetic field radiation, and of course the regular intake of strong and powerful natural supplements, and healthy food and clean water and clean air, of course, and loved ones around us. Bueno, vamos a ver, vamos a juntar piezas con rompecabezas. Cancer, according to Dr. Webb. Esta es Robin Coffey. Es una madre con un hijo con autismo, 3 hijos,
uno de ellos nace autismo y entonces es un niño normalizado hasta que a la pubertad de pronto se convierte en algo muy violento que agrede a las cosas y a sí mismo. La primera foto que vi de él era un chaval con 14 años con la cara estallada contra la pared. Esa foto desapareció en las redes ya. Esto es lo que sacó de su hijo. 25 libras de eso, que los tiene enterrados para que no se pierdan. Esas cosas. Robin Goffe es herbolistera casera, se define así. Es casada con un biólogo y ella pues le gusta la genealogía como hobby, sabe leer libros antiguos. Entonces cuando su hijo hace ese cambio terrible de un niño normalizado a un chico violento, que eso sucede muchísimo, las residencias con niños con autismo es las bajas laborales sobre días por mordiscos, empujones, de todo tipo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues la luz de la madre está avanzada de madre en madre, porque las madres tenemos algo muy especial para saber qué le pasa al hijo, digan lo que digan los médicos. Entonces ella suele acabar llorando en todas sus exposiciones, no tuvo ninguna ayuda médica. Entonces, en Estados Unidos solo se le conocían criptosporillos y algo como parásitos. El mal no existía. Ella tiene 25 libras de esa cosa guardadas. Entonces, este es otro video. Yo luego voy a hablar, pero mejor que hablen ellos. Entonces, ella va a exponer en unas conferencias que se llaman Autism One, que ya estaban todos en el no están. Entonces, esta apareció milagrosamente cuando me preguntó una madre, no sé cómo apareció en mi WhatsApp. La subtituló una amiga de una forma muy generosa. Y entonces se va a referir, es con el caso de su hijo, lo tenéis completa en Telegram, si alguien está interesado yo le paso el enlace para que la vean. Entonces se va a referir a unos experimentos que eran reales en los Estados Unidos en los años 30. Los llamaban hijos de madres solteras, se llaman débiles mentales, niños de orfanato, hijos de presas y presos. Entonces escucha. So where else did parasites come from? From the vaccines. Vaccinations are, in a broad sense, inoculations into the system of weakened or dead parasites. But why? Why would this be done? It depends on what paragraph you're reading. One reason it was believed: introducing a small quantity of parasite excretions into man is sufficient to give passive immunity. But just a few pages later it says, parasite symptoms are different in each individual. So now we have a third reason. Parasites are actually put into the vaccinations. So what else is known about parasites in humans? We find out more when we see the extensive studies and capabilities of parasites within humans. Parasite eggs fed to human subjects cause lung problems. Parasite eggs are successfully put into vaccines and injected under the skin. Parasite eggs put into vaccine will turn into larva form and go into the lungs. Nearly all symptoms caused by parasite eggs cannot be diagnosed with any certainty. Children used in experiments with exposure to parasite larvae caused successful fatalities. After introducing parasite eggs into the human body, it can be found everywhere: the brain, eyes, liver, spleen, kidney, lungs, bones, nervous system, beneath the skin, everywhere. Parasite eggs turn into larvae and cause death through pneumonia. Appendicitis is the result of damage done by parasites. Inflammation in the body is due to presence of parasites. The presence of parasites gives rise to cysts and the formation of tumor-like growths. Parasites can cause excitability in the sexual organs, causing masturbation in younger children. If too many eggs are given, the liver becomes changed and the host will die within 2 weeks. This test was done on mice, dogs, and children. My husband and I were able to obtain a vial of tetanus vaccine. In this vial, we made 24 pools and examined the liquid contents under magnification. 21 of the 24 pools, we saw a variety of toxins, including undetermined parasite eggs, skin material, lime rod material, algae, and fungus, and encapsulated toxic formations.
Only 3 of the 24 vaccine pools had clean bacterial indicators. This explains how one vaccine vial can give different results or symptoms in different people. You know, I'm sure this will be looked back on as a huge milestone in the fight to get all the vaccines to every child. Seguimos. Fijaros, esto es de Corvelva, es la coordinadora para la libertad de vacunación del Véneto, son gente italianos del norte, ellos son consultores de gobierno italianos del año 93, la página está abierta, si entráis en Corvelva, IT, especial de Corvelva, luego entráis en Vaccine Gate, lo vais a leer, ellos analizaron 7 de las 11 vacunas que hicieron obligatorias en Italia en el año 2017, con un método de análisis que publicaron realizado por pares al más alto nivel científico. Y entonces, fijaros, solo he sacado esto, porque cuesta verlo. La verdad es que yo no lo vi de primeras, me ha costado verlo. ¿Qué encontramos en la MMR? Measles, MAP, rubela, varicela. Es la triple vírica con varicela. Aparte de DNA humano fetal, humano, 80% era humano, otros agentes bacterianos, microbianos, protobacterias, nematodos y helmintos. ¿Qué hace un juego de nematodos y helmintos en una vacuna cuádruple viral? Ese es el caso clínico por el que estoy aquí. Es un chico que viene, el nombre no es Mark, pero le he puesto Mark. Porque viene con 21 meses, hace una leucemia linfoblástica aguda. Bueno, pues fiebre, petequias, se analizan y bueno, ahí lo tenéis, hay comentarios con leucemia aguda. Blast 80%, pues el panorama de una leucemia aguda, con 21 meses. No estaba vacunado, la madre estaba vacunada de COVID. Esta es la analítica, no simplemente para, si queréis la historia, se han borrado los nombres, no se pone el nombre del niño, pues aquí lo veis. Población linfoide beta inmadura, el fenotipo que supone un 63% de la seguridad leucocitaria compatible con diagnóstico de leucemia linfoblástica B, que identificar, bueno, se confirma el diagnóstico. Al principio no nos lo podíamos creer, pero así era. Eso es una analítica, pues ya veis las plaquetas, aquí las tenemos bajitas, bueno, el panorama ahí lo tenéis. Blastos a montón, formas maduras muy pocas. Bien, el tratamiento es el convencional, pues las pruebas que le hacen, aquí lo veis. Está muy bien, estado general, gracias a Dios estaba estupendo, ¿verdad? Tratamiento mercaptopurina, suspensión, septina, ácido fólico, ciclopamida, profilaxis hemorrágica con mesna, por 3 dosis, aracel, 4 bloques, etc. Está metido en el tratamiento habitual de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Salvo que ha hecho una cosa que los demás niños no han hecho, y es que desde el primer momento el padre me llamó. Dice, ¿sabes? Me está pasando esto, y yo que ya vengo pues de vuelta, no, que empiezo con ivermectina. Entonces, ese día, milagrosamente, en mi casa había una persona que tenía ivermectina en líquido. Esas cosas pasan. Esa misma, al día siguiente, ese niño va de bien, empezó con ivermectina. Os quería sacar, esto forma parte de otra presentación, pero estas son gráficas que yo he hecho. Fue presentada esta ponencia en el Covadis Medicina que hicimos hace 2 años. Son gráficas puestas, yo he hecho las gráficas de las tablas de la Sociedad Española de Hematología Pediátrica, porque en sus publicaciones vienen las tablas, pero no vienen las gráficas. La he hecho con la mayor fidelidad posible, son totalmente comprobables. Ese es el panorama que tenemos. Fijaros que es realmente que llega hasta el año 2014. Mirad, la leucemia linfoblástica aguda es esta, la naranja, esta es la mieloblástica, este es el total. Fijaros cómo hemos subido, son los casos, la incidencia. En el 84 teníamos una media de 424 casos de leucemia, estamos en el 1160 casos de leucemia linfoblástica. Todos los cánceres pediátricos también son estadísticas que he hecho yo. Vamos, bueno, estadísticas que he hecho yo no, estadísticas que ha hecho Sociedad Española, yo he hecho la gráfica, solo. Pues fijaros, en el año 84 una media de 2.200 tal de media anual, estamos en el doble, 4.000, no, casi 5.000 casos. Bueno, estábamos, 10, 14, esto, como veréis en otra gráfica que saqué de Statistics, ese es el panorama del cáncer pediátrico que tenemos. El esperable, 2040 estaríamos en 211.000 anuales, casos mundiales de cáncer pediátrico
Desde el año 2000, fijaros cómo se ha incrementado a lo bestia. Estas son estadísticas, estas sí que las he cogido de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda actual, de las de joven. Son supervivencias. ¿Por qué os las saco aquí? Porque como veréis, hay algo más que hacer. Es decir, estos niños ya no están. Debería ser así. Todos se tienen que curar. Todos se tienen que curar. Estos son diferentes tipos, protocolos sucesivos de la Sociedad de Hematología Pediátrica, tal. Aquí ya no están. Estos ya no están. La mitad ya no está. Casi la mitad ya no está. Hay algo más que hacer. Y esto es la ivermectina. Esta presentación, como veis, es mucho para que os veáis y penséis, ¿verdad? Juntar las piezas, ¿no? A mí se me juntaron las piezas. Yo fue después de rezar, la verdad, no fue cosa mía, fue la Virgen de Medjugorje y me contestó. Cuando volví a España me contestó. Entonces, esta situación es pues, lo que es la ivermectina. Pues, ¿dónde sale la ivermectina? Es un derivado semisintético de la vermectina B1 que sale de un Streptomyces avermitis. Es un origen, digamos, un poquito paralelo a la penicilina, que viene de aunque ya sabemos que ahora es sintética, pero la original venía de un cultivo fúngico, ¿no? Esta viene de un cultivo de Streptomyces, de una bacteria así. Bien, entonces, en la última década se ha sugerido un descreciente por sus potenciales propiedades antitumorales, aunque la evidencia clínica en humanos es poquita, ¿no? Mecanismo de acción antiparasitaria se une selectivamente y con alta afinidad a los canales de cloro regulados por glutamato, aquí lo veis, presentes en las células nerviosas y musculares de los invertebrados, aumentando la permeabilidad al ion cloro, lo que produce hiperpolarización de la membrana, parálisis plácida y muerte del parásito. También actúa en sus canales de GABA. Bien, la farmacocinética, pues de seguridad es bastante, la experiencia que tengo es bien tolerada, a dosis antiparasitaria y alta dosis para cáncer también. Los efectos adversos incluyen debilidad, somnolencia, diarrea, náuseas, vómitos, edema, cefaleas y molestias oculares, que son transitorios. Bueno, en áreas genéticas de LOA por riesgo de antiparasitaria grave, pues evidentemente, entonces un gusano en el cerebro no puedes poner un antiparasitario, no sé qué es o bajar la inflamación cerebral. Los mecanismos antitumorales propuestos, inhibición de las vías oncogénicas, aquí los veis, los nombres se las traen, ¿verdad? Inducción de muerte celular programada, apoptosis dependiente de caspasas, autofagia citostática mediada por PAC1 y muerte celular inmunogénica. Disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, inhibición del complejo 1 de la cadena respiratoria, reducción del potencial de membrana mitocondrial y aumento de especies reactivas de oxígeno. Tenemos 3 mecanismos antitumorales. Cuarto mecanismo antitumoral. Actividad antiangiogénica, reduce la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor. Inhibición de células madre tumorales, no tiene manera, pero ahí está. Y reversión de la resistencia a fármacos, reducción de la expresión PG mediante inhibición de la vía potenciando la eficacia de quimioterapéuticos convencionales. Arresto del ciclo celular en las fases G0, G1. Todo eso está documentado. Bien, tenemos como 7 formas de acción antitumoral de la ivermectina y poquísimos efectos secundarios. En este niño no los ha habido. Bien. ¿Qué se ha tratado? ¿Qué se ha publicado tratado con ivermectina? Cánceres de mama, leucemias, pero mieloides, aguda y crónica, glioblastoma, cáncer colorectal y cáncer de próstata. Entonces, con buenísimos resultados, pues no, por lo menos algo de resultados. Hay unas cuantas publicaciones que avalan que esto ha sido posible y nadie se ha muerto por ivermectina, ¿no? Bien, igual soy como muy tajante, ¿no? Pero llevamos usándola muchas décadas. Yo quiero recordar que la ivermectina era el tratamiento de las crisis pediátricas convulsivas precoces en los años 70 en los hospitales, al menos de Cataluña. Me la contó la pediatra mayor catalana, que aquello se barrió cuando entraron los valproatos, pero eso se usaba en niños muy pequeños, ¿no? O sea, cuando les fichas técnicas de por debajo, no hay seguridad por debajo de 15 kilos, no es cierto, se usaba por debajo de 15 kilos, y en otra literatura fue Bavar, ¿verdad? Bien, pues
Aquí os cuenta evidencia clínica, se han estudiado modelos animales, no existen ensayos clínicos aleatorios a gran escala que confirmen beneficios terapéuticos y entramos en el problema de siempre. ¿A quién le interesa demostrar, verdad? Sin embargo, en la práctica clínica, que prácticamente todos los días, pues da muy buen resultado. Entonces, este es otro. Bueno. Yo quería transmitir esto a los compañeros que lo quieran aceptar. Tenemos una maravilla. Que no tiene interacción, es prácticamente ninguna interacción, y que en el caso de este niño ha sido definitiva. Yo sé que muchos se curan, muchos niños, pero esa imagen que tenemos allá arriba de niños que no se curan, la tasa de supervivencia no cubre el 100%, contando con un fármaco que es compatible con todo prácticamente, ¿por qué no plantearlo seriamente? ¿Por qué no cubrir esa parte que no se cubre como medicina complementaria? Yo os he puesto tratamientos de oncología que pueden aplicar a pediatría, de hecho se aplican a pediatría. Entonces, dieta alcalinizante tipo Martibos. Doctor Martibos es maravilloso, las dietas son dietas sencillas que nos ayudan un montón. Dieta cetogénica. La dieta cetogénica en la pediatría es un poco dura, pero bueno, se puede modular según la severidad. Dieta cetogénica absoluta es que no duran ni la fruta, nada de hidrato de carbono, eso es muy duro. Como dices, yo soy médico Santil de Garda, formación, tenemos respetas, inhibidar, ya sé que rompe la dieta cetogénica, pero tiene factores anticáncer en la misma, caldo de piel de ternera, que es un gran repositorio celular, a nivel de todo el cuerpo, pelitre, que dice en polvo, bebida de lentejas de agua, lo usamos, es un alga, el alga lenta minor, tiene otros 11 componentes más, se usa para regular el sistema inmune, y la casuística del doctor Estero, 30 años de medicina antes de la pandemia, le dio 0 recidivas de cáncer. Yodo, suplementación, yodo, zinc, selenio, apenas tenemos muy poquito, nuestros niños muy poco. Aceite de bacalao, ¿por qué? Porque tiene vitaminas A, D3, E y omega 3, evidentemente sin metales pesados. La lactoferrina, que nos estimula la inmunidad, es maravillosa. La ozonoterapia rectal, uso el protocolo brasileño, son 20 sesiones, ayuda muchísimo a limpiar a los niños. La ivermectina, a 1 miligramo kilo día, con comida, con un poquito de comida grasa. Se pueden plantear fenbendazol y mebendazol, sobre todo en adultos se usa muchísimo la combinación para cáncer, actualmente avalada por el doctor Makis y otros más. La vitamina C, básica e imprescindible para activar esos macrófagos maravillosos que nos limpian esos bichos que nos con el fuego, ¿verdad? A 500 miligramos que libras de peso, como los moleculares, niños pequeñitos, y día dividido entre las comidas o fosfato de potasio y magnesio. Eso ya se puede negociar, pero hay que poner vitamina C. Magnesio, no tenemos magnesio, no se abona con magnesio. Cloruro en disolución, hay marcas clásicas o suplementos ricos en magnesio. Baños de tercer riñón, baños a través de la piel, esa diálisis a través de la piel, ¿no? Agua caliente, 20 gramos de sal por litro. Los enemas también funcionan muy bien. La milenrama es una hierbita maravillosa, yo he visto maravillas con milenrama. El ESIAC es una combinación de unos indios canadienses que una enfermera que se llama pues sacó. Cambita, que es una combinación de milenrama, caléndula y ortiga. El calanchoe, el lechero africano. Usamos, en niños no lo he usado, aunque lo propuse, ¿no? Yo sé que esta familia está usando la ivermectina a través de esos 2 años de tratamiento de la leucemia, en sí, con muchos efectos secundarios, la doctora Piri lo ha dicho, con efectos a nivel cardíaco, a nivel renal, lo está llevando bien, tiene un apoyo de vitaminas, de esto que nos van consumiendo cada medicamento. Cada medicación tiene su propio metabolismo, nos ocupa parte de nuestro hígado y consume nuestros nutrientes. Ninguna medicación es baladí, sobre todo las crónicas. Hay que plantearse cuándo se empieza y cuándo se acaba. Todo lo paga el hígado. ¿Sí? Bien, la acción de metileno es una vía de oxigenación, es un gran agente anticáncer también. En España tenemos muy poquitas, no mucha gente tiene déficit de glucosa deshidrogenasa, que es la que nos ayuda, bueno, la que las personas no pueden usar acción de metileno en España, pues, no hay mucha gente así, ¿no? 5 gotas en agua, media mañana y media tarde, y el remedio Fray Romano Zago, que es el Aloe arborescens, que bien, es un remedio que, bueno, pues que un franciscano, el Señor se lo sopló en oración para sus pacientes de cáncer que habían abandonados y sigue ayudando a muchísimas personas en el mundo. El Aloe arborescens
este es una planta con, no sé si tiene 10.000 principios activos, es una pasada. Y este es un buen plan, es decir, al menos que sabiendo que el cáncer tiene toda la pinta de ser parasitario, no porque odia al doctor Weber, que se ha esforzado, ¿verdad?, como buen alemán, sino porque ya antes de él ya lo han dicho otros muchos, ¿verdad?, pues ayudemos a nuestros niños, ya que tenemos la alta sospecha de que las vacunas, como ha demostrado Corberga, al menos en nematodos y en mintos, como formas unicelulares, que son los huevos, ¿verdad?, les ayudemos con ivermectina, porque encima no tiene interacciones valorables con prácticamente ningún medicamento que yo conozca. Y creo que ya, bueno, hay algún material así. Esta es Santi Legarda, muchas gracias. Y yo os quería mostrar, si ya hay un poquito de tiempo, dos cositas. Esta es una de los vídeos que mandaban la autora Linnea Celades, argentinas, que lo ha llevado a notaría ya en Argentina. Son vídeos de la vacuna COVID, donde mostraban en su líquido transparente toda la parafernalia que aparecía. Entonces yo viendo los vídeos, no solamente en este lo que hace, ¿veis esta forma? Eso no es grafeno, eso es un huevo de parásito. ¿Lo veis? Bien. Y bueno, yo creo que ahí lo dejamos. Hay más, pero por ahí lo dejamos.